Sublime gracia del Señor. Bueno, como todos saben, estamos estudiando la primera carta de Juan. Y es una serie que he titulado ¿Somos o no somos? Porque es supremamente fácil engañarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a ver a través de la carta de Juan, la primera carta, si en realidad somos creyentes, si en realidad somos cristianos o necesitamos reconsiderar nuestra relación con Dios. El título de la predicación de hoy es ¿confesión o autoengaño? En forma de pregunta. ¿Confesión o autoengaño? Y leímos los versículos del 5 a 10, pero del 5 al 7 lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar los versículos 8 al 10. Una vez una señora fue a donde un fotógrafo a que le tomara unas fotos. Ella iba bien arreglada. Y el fotógrafo efectivamente le hizo el fotoestudio y quedó muy bonita. Pero el fotógrafo pues sabía que la señora era un poco complicada y dijo, no, yo voy a tener que retocar estas fotos porque si no me voy a meter en un problema con ella. Y efectivamente el fotógrafo retocó las fotos y cuando ella fue a retirar las fotos se fue muy contenta porque en realidad se veía mucho más hermosa de lo que en realidad era. El problema aquí es que ella se engañó a sí misma y en segundo lugar fue engañada por el fotógrafo. ¿Nos engañamos a nosotros mismos? Dios en su palabra dice que todos los hombres están destituidos de su gloria por causa del pecado. Y hoy en día, más que nunca, es una realidad lo que acabo de narrarles. Porque nos tomamos una foto con el teléfono y inmediatamente ya tiene los filtros, todos los filtros del mundo activados. De manera que la persona que está en la foto es otra persona. Y nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo de mentiras. Todo lo que hay en el mundo es una mentira. La televisión, las películas, la farándula, las noticias, todo es una mentira. Y los seres humanos se han convertido, aparte ya de su pecado, en mentirosos compulsivos a través de estos artefactos electrónicos. Hay mujeres que son de piel oscura, salen blancas, rubias, pelirrojas. Si tienen los ojos negros, salen los ojos más claros que la luz del sol. Y pretendemos engañar a los demás y vemos la foto y decimos, ay, qué linda estoy, qué simpático estoy. Engañándonos a nosotros mismos. Pero esa es la condición del hombre, por causa de su pecado. Entonces la pregunta es, ¿confesión o autoengaño? Y vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos. En primer lugar, autoengaño. 2 puntos, nuestro pecado. En segundo lugar, blasfemando a Dios. En tercer lugar, arrepentimiento. Dios es fiel. Y en cuarto y último lugar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar. Primer punto, autoengaño, nuestro pecado. Entonces en la primera carta de Juan, estamos en el versículo número 8. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué sucedía en esa cultura, en ese momento de la historia? Bueno, había un grupo, como ya lo hemos dicho muchas veces, que eran los gnósticos, que habían penetrado en la iglesia con sus filosofías. Y ellos aseguraban que cuando pecaban su alma no se contaminaba. Porque pecaban era con el cuerpo. El cuerpo es corrupto, pero el alma es limpia, pura, porque el alma es divina. Entonces ellos decían, no, yo no tengo pecado. E incluso algunos más atrevidos decían que ellos ya habían alcanzado la perfección. A través de sus prácticas místicas habían alcanzado la iluminación
y ya no tenían ninguna relación con el pecado. Cierto apóstol aseguró lo mismo hace unos años, que él ya no era tentado por el pecado. Bueno, lo mismo ocurría allí. Estos hombres decían, no, yo peco con mi cuerpo, pero mi alma está limpiecita. Ese no soy yo, como dijera el doctor Jekyll. No, ese no fui yo, ese fue Mr. Hyde. Ese no fui yo, ese fue Hulk, diría Bruce Banner. Que Bruce Banner tenía una lucha allí, ¿no? Pero no vinimos a hablar aquí de cómics, vinimos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, estas personas negaban su pecado. Y Juan responde a esta negación, no solamente diciendo, haciendo referencia a ellos. Ustedes dicen que no tienen pecado, no, incluye a todo el mundo. Si decimos, está hablando en primera persona plural, si decimos nosotros que no tenemos pecado, ¿por qué? Porque la iglesia no está exenta de ello. Puede llegar el momento donde empecemos a considerar que somos buenos, estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Estoy viniendo a culto, estoy dando mi ofrenda, estoy oyendo la palabra de Dios. Yo creo que voy bien. Y Juan dice, no, todos nosotros, la iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque recuerden que aquí el punto es evaluar si en realidad soy creyente o no. Ese es el punto. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que oculta su pecado, puede que la gente no lo vea, pero Dios sí lo ve. Puede que la gente no se entere de lo malo que yo estoy haciendo o de lo malo que estoy pensando, pero Dios sí. De nada me sirve encubrirlo. Pues puedo engañar a los hombres, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios no puede ser burlado. No erréis, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. O sea, no se equivoquen. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, al hermano Boris, pero les aseguro que a Dios no. Y cuando yo estoy haciendo lo que no debo hacer y pensando lo que no debo pensar, hay alguien que me está viendo. Y ese alguien, su opinión es la única que importa. Nosotros encubrimos nuestro pecado porque nos interesa lo que los demás piensan, ¿no? Pues que se va a dar cuenta, es que se va a dar cuenta. No, eso en última instancia no tiene ningún valor. La única opinión que importa es la de Dios. Y Dios te ve cuando te estás pecando, a pesar de que lo encubras. Hay una metáfora que mi esposa utiliza mucho. El gato cuando hace sus necesidades, abre un huequito en la tierra, hace sus necesidades y lo tapa. Nadie se dio cuenta, ¿cierto? Ya. Pero resulta que no, porque después de eso empieza a oler. Y sentimos su hedor, ¿cierto? Sobre todo si llueve. Tarde o temprano, eso va a manifestarse. Aquí Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, en este caso Juan no está hablando de prácticas pecaminosas, o sea, no matará, no robará, ¿cierto? Decir falso testimonio, codiciar, no. Juan está hablando del origen y la causa de toda conducta pecaminosa. Si yo digo que no tengo pecado, si yo digo que mi alma es pura y que yo no estoy manchado con el pecado, si yo digo que la caída de Adán no me afectó, como enseñan los pelagianos, como enseña el catolicismo romano y como enseñan algunas denominaciones evangélicas, que dicen, no, yo puedo elegir a Dios. No, la caída de Adán afectó a toda la raza humana, al universo entero. Y yo como hijo de Adán caí en un estado de pecado y de condenación. Eso es lo que dice el catecismo menor.
estando yo en un pecado, en un estado de pecado y de condenación, lo único que puedo hacer es pecar. Algunas personas se consideran que son buenas personas que a veces hacen cosas malas. No, Jesús dijo lo contrario. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eso, el diagnóstico de Jesús no es que somos gente buena, y a veces nos equivocamos, no, el diagnóstico de Jesús es: vosotros sois malos, a veces hacéis cosas buenas. Estamos en un estado de pecado, por eso cedemos a la tentación, caemos en la tentación, porque esa es nuestra condición. Lo que en cierto modo se llamaría pecado original, es el pecado con el que todos nacemos, de fábrica. No, yo soy bueno. No es sino que los que tienen hijos saben de qué estoy hablando. Repetimos por enésima vez, a los niños no hay que enseñarles lo malo, eso ya lo traemos de fábrica. Hijo mío, te voy a enseñar cómo tomar lo que no es tuyo. Esta es la mejor manera de hacerlo. Hijo mío, te voy a enseñar a mentir. Préstame atención, ¿no? Porque después no lo haces bien. Te voy a enseñar, ¿no? Soliticos lo hacen. Hijo mío, te voy a enseñar a faltarme al respeto. Solo lo hacemos. Por eso hay que educar a los hijos. Educarlos en el bien. Porque el mal ya lo traemos. Esta es la muestra más clara de que estamos dañados por el pecado. Entonces, alguien que procura obtener justicia por sus propios medios y asegura que no tiene pecado, es decir, que es blanco y puro como la lana, se engaña a sí mismo. Porque el diagnóstico de la Biblia es: somos pecadores. Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cita que Pablo, a la cual hace referencia en Romanos capítulo 3. Que dice el salmista y después Pablo lo corrobora: que no hay nadie que haga lo bueno. No, pero eso es mentira. Yo hice lo bueno. Mira, había una señora, una viejita, que intentaba cruzar el semáforo. Yo la agarré de la mano y la ayudé a cruzar el semáforo. Y después lo publiqué en mis redes sociales. Error. Una obra, para que sea agradable a los ojos de Dios, tiene que cumplir con 3 requisitos. Número 1, que se conforme a la ley de Dios. Número 2, que provenga de la fe verdadera. Número 3, que sea hecha única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y nosotros somos tan ingenuos que cuando vemos a un influencer o youtuber repartiendo dinero en un video, decimos: ay, tan bueno. No, tan bueno no, es egoísta, prepotente, soberbio, porque lo que hizo quiere que todo el mundo lo conozca para que le aplaudan y para hacer más seguidores, obviamente, ¿no? Ese dinero que él regaló lo va a multiplicar con las vistas, las visitas. Entonces, esa obra no es ninguna buena obra. Es como estas obras filantrópicas que hacen los multimillonarios. Y Jesús, cuando ve a los ricos echando en el cofre de las ofrendas, dice: ellos dan de lo que les sobra. Ellos dan de lo que les sobra. Y así es el hombre. El hombre, cuando hace una buena obra, inmediatamente, miren, yo le llevé un mercado allí, yo hice lo otro. Nunca para la gloria de Dios, siempre para su propio orgullo. Entonces esas obras son descalificadas totalmente. Construir colegio. Claro, pues si yo construyo un colegio, el gobierno me va a deducir impuestos. Ay, tan buena gente Shakira, ¿no? Hay un interés siempre detrás de ello. Tales obras no califican para Dios. Puede que acá tengan cierto grado de reputación, de buena reputación,
pero para Dios no, porque están manchaditas con el pecado, con el gusano del egoísmo, de la prepotencia, de la vanagloria, de los aplausos. Entonces no somos personas buenas, somos personas malas. Eso es lo que dice la Biblia. Dios miró desde los cielos a ver si había algún entendido y dijo: no hay nadie, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno. ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Creo que es lo que Isaías dice acá, que puede sonar irrespetuoso, pero pues es lo que Dios dice del hombre pecador. Somos como suciedad, o sea, como el mugre. Nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, que pensamos que Dios las va a anotar allá en el cielo para después pagárnoslas, nuestras justicias para Dios son como los trapos de un leproso o los trapos de una mujer que está pasando por su periodo. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué quiere decir? Que el hombre pecador está en las manos de su propia maldad. Y el hombre pecador no tiene libertad, es esclavo de su propio pecado, porque nuestras maldades nos llevan como el viento. Somos como una hoja que está siendo arrastrada por el viento, arrastrados por nuestras propias maldades. Eso es lo que dice la Biblia. Este es el testimonio de las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que ante la ley de Dios, ley que yo no puedo cumplir, porque si fallo en uno solo de esos mandamientos, como dice Santiago, ya violé toda la ley. Dice, para que toda boca se cierre. Es como si Dios nos dijera: calladito te ves más bonito. Quédate callado, porque si hablas la embarras. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ninguno, y ninguno es ninguno, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Dónde queda mi propia bondad? ¿Dónde queda eso de que yo voy a hacer esta obra de misericordia para que Dios me la apunte allá y se porte bien conmigo? Voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No. Por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. No hay nada en el ser humano que a Dios le pueda agradar. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve al hombre, ve lo único que él más odia: pecado. Terrible, ¿cierto? Cuando Dios ve al hombre, no ve a lo más hermoso. Cuando Dios ve al hombre, ve a su peor enemigo, el pecado, porque somos pecadores. Estamos en un estado de pecado y condenación. Estamos en una terrible posición delante de Dios. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nómbreme a quien quiera. Todos han pecado, todos hemos pecado. Entonces Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque lo que la Biblia dice es todo lo contrario, que tengo pecado y que estoy en un estado de pecado y de condenación. Estamos siendo ciegos porque la verdad no está en nosotros. Decíamos en la semana pasada que andar en la luz es estar en la verdad, porque Dios es luz. Y el que anda en la mentira está andando en tinieblas. Entonces, aquí la palabra dice: la verdad no está en nosotros, no estamos andando en la verdad, por lo tanto no andamos en luz, por lo tanto estamos ciegos.
ciegos. Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. ¿Sí? Los que no ven, los ciegos espirituales. ¿Y quiénes son los ciegos espirituales, hermano Boris? Los ciegos espirituales son aquellos que reconocen su pecado. Yo estoy ciego. Son conscientes de su estado lamentable. Y los que ven sean cegados, es decir, aquellos que dicen: no, yo estoy bien, yo no necesito, yo no sé, yo no mato, yo no robo, yo no bailo pegado, yo estoy bien. Esos son los que ven y dicen: para que los que ven sean cegados, porque en realidad están ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. El hombre tiene que darse cuenta de su ceguera espiritual. El hombre tiene que darse cuenta de que está muerto para poder venir a Cristo. Pero si el hombre dice: no, yo no estoy ciego espiritualmente, yo veo mejor que Superman, yo soy la última Coca-Cola del desierto, soy más bueno que Sor Teresa de Calcuta, ¿qué dice Jesús? Vuestro pecado permanece. Porque en realidad está ciego, no ve su propio pecado. El diagnóstico de la Biblia es que somos pecadores, y yo digo que no soy pecador, estoy ciego. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Cristo vino a llamar a aquellos que se miran a sí mismos y dicen: no, yo estoy en la inmunda, soy un pecador, necesito salvación. Él no vino a llamar a los justos, no que haya justos, sino a aquellos que se consideran a sí mismos justos. No, yo no. Eso del evangelio es para la gente mala. Eso es para los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos. Yo no, yo estoy bien. Entonces Jesús dice: yo no vine a llamarte a ti, porque si tú crees que estás bien, entonces no necesitas de mí. Es lo que está diciendo Jesús. Todo aquel que está acá vino por una razón, porque lo invitaron, porque quiere escuchar el mensaje de Dios, porque lo obligaron a hacerlo. No, si no, entonces. Pero cuando es expuesto a la palabra de Dios, tiene dos opciones: o dice: no, yo no necesito de ese Cristo, o dice: sí, necesito un Salvador, porque soy pecador. No hay una sola persona creyente o incrédula que pueda argumentar que no tiene pecado. El incrédulo vive en la práctica del pecado, es decir, vive en las tinieblas. Y por lo tanto, pues no ve su pecado, porque cuando la luz se va, sobre todo acá, que acá nunca se va la luz, pero cuando se va, uno no ve, tiene que prender una linterna. Y la palabra de Dios dice que aquel que vive en su pecado es como un ciego, ¿sí? O es una persona que anda en tinieblas, no ve. Pero esos son los inconversos, los que no se han arrepentido, no. También hay creyentes, no que estén en esa condición, pero hay creyentes que afirman ser creyentes, pero no se dan cuenta de sus pecados. Y en ese caso hay dos opciones: o es un creyente inmaduro, o es una persona que cree que es creyente, pero es un incrédulo en realidad. Se engaña a sí mismo. No, yo soy creyente, mire, yo voy al culto, doy la ofrenda, canto lo más de bonito, llego a la casa y leo la Biblia. ¿Qué más? No, pues no más. ¿Y tu vida ha sido transformada? No. ¿Ha cambiado tu vida de lo que hace que estás oyendo el evangelio? No. ¿Sigues teniendo las mismas pasiones y deseos carnales? Sí. Entonces estás en tinieblas. Lo demás es maquillaje. Me maquillo, así como los arreglamos para venir al culto y cuando llegamos
Cuando nos levantamos a las 4 de la mañana, eso es lo que somos. Vamos a las 4 de la mañana porque nos dio sed, nos dieron ganas de ir al baño, y nos miramos al espejo, ese soy yo. Pero cuando me levanto y me baño, me afeito, me echo gelatina, me peino, me perfumo, me pongo ropa, eso es externo. Me estoy maquillando. Hay personas que se maquillan de cristianos, pero se engañan a sí mismos, solo son una apariencia, pero en su corazón no hay una relación con Dios y siguen amando su pecado y tratan de tapar su inmoralidad como el gato tapa sus cositas. Terrible, ¿cierto? Cuando andamos en la luz vemos mejor nuestra condición. Claro, cuando yo prendo la luz, ahí sí me doy cuenta si me falta afeitarme, si tengo aquí algo en los ojos, si estoy despeinado. Cuando yo tengo luz, puedo ver cómo estoy. Y cuando andamos en la luz de Dios, en la palabra de Dios, ella nos muestra nuestra condición y nuestra necesidad. Pero cuando nos alejamos de la luz, ¿qué sucede? Comenzamos a perder de vista nuestra condición. Cuando un creyente comienza a perder la comunión con Dios, se hace insensible al pecado. Y ya no ve problemas en él, solamente ve problemas en los demás. Ve, tan buena la predicación del hermano Boris, pero ojalá hubiera venido Juanito. Se la perdió, eso era para él. Uy, no, es que todo lo que dijo era para Juanito. Todo lo que se dijo en la predicación era para Juanita, pero no se me ocurrió otro nombre. Para Marta, acá no hay ninguna Marta, ¿cierto? Porque, me están echando puya. Marta. Para Marta. No, esto está hablando de mí. Yo soy el que tengo que examinarme. Yo soy el que tengo que ir a la Escritura, porque el mensaje de Dios es personal. Y examinarme si estoy en la luz o estoy en las tinieblas. Si a pesar de la evidencia yo persevero en el pecado, quiere decir que la luz de Cristo no está en mí. Y aún está hoy, estoy muerto espiritualmente. Y no solo eso, sino que cuando uno afirma no tener pecado, está atentando contra Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Blasfemando a Dios. Versículo 10, vamos a dar un brinquito del 8 al 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, Señor, yo no soy pecado, yo soy bueno. El incrédulo, ¿cierto? Que cree que es bueno. Todos los cristianos verdaderos deberíamos decir, no, yo soy un miserable pecador. Estoy aquí es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría afuera en el mundo haciendo desastres. Lo que me tiene aquí es la gracia de Dios. Pablo lo dijo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Es Dios el que hace todo en el ser humano. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, eso revela una actitud arrogante. Es una actitud arrogante, porque Dios está diciendo en su palabra que yo soy pecador. Pero resulta que yo digo que no. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o yo? Si yo tengo la razón, Dios está equivocado. Es un mentiroso. Pero Pablo dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, en Romanos capítulo 2. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Quiere decir que si él dice que yo soy pecador, esa es la verdad. Lo que yo diga es una mentira. El que tiene la razón es Dios. Ahora el incrédulo que dijo que no tenía pecado, ahora también dice que él no peca. Don perfecto. ¿Sí? No, yo no solamente no estoy en estado de pecado y condenación, sino que tampoco peco. No tengo ninguna práctica pecaminosa, yo no me equivoco. Se está colocando a la altura de Dios, porque el único perfecto es Dios, el único infalible es Dios.
Pero nosotros muchas veces nos creemos infalibles y poseedores de la verdad absoluta. Yo tengo razón. A mí nadie me va a venir a enseñar. Todos. Los que están en la edad madura creen que porque ya han vivido mucho, nadie les puede enseñar. Y los papás le dicen a los hijos: ¿usted me va a venir aquí a enseñar a mí? ¿Le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Sí o no? Estas canas no son gratis. Yo tengo experiencia que en el pecado será porque... Y los jóvenes, ahora que estamos en la generación millennial, también creen que nadie les puede enseñar, porque manejan un teléfono con los ojos cerrados, porque son expertos en aplicaciones, expertos en la internet, y que creen la generación del conocimiento y nadie les puede enseñar. Este dinosaurio me va a venir a mí a enseñar. Bueno, los dos están equivocados, los adultos mayores o maduros y los jóvenes, porque el único infalible es Dios. Dios y su palabra. De manera que lo que dice Pablo es cierto: todo el mundo debe tener la boca cerrada delante de Dios. Dios declara al hombre culpable de su pecado, pero si el hombre se niega a escuchar el veredicto de Dios, está acusando a Dios de mentir. Eres pecador. No, Señor, yo no soy pecador. Implícitamente está diciendo: eres un mentiroso, injusto. Es una blasfemia. Eso es blasfemia. No, pero yo nunca lo he dicho. Pero muchas veces con nuestras acciones lo hacemos. Cuando una persona oye el Evangelio y lo rechaza, está haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios le dice: arrepiéntete de tus pecados. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué hace Dios? Le ordena al hombre que se arrepienta. Es un mandato. Yo no tengo nada que arrepentirme. Uno se debe arrepentir es de lo que no ha hecho. ¿Han escuchado eso? Parece una frase llena de sabiduría, pero eso es basura. Porque Dios dice: arrepiéntete de lo que has hecho, arrepiéntete de lo que eres. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La misma mentira de Edén, ¿no? La misma mentira de Edén. Le atribuimos a Dios que Él es un mentiroso, como lo hizo la serpiente. Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol, de todo árbol. Y Eva le dice: no. El Señor dijo fue que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente dijo: no, es cierto, Él os está diciendo mentiras. Es un Dios mentiroso, porque Él sabe que el día que comáis del árbol, del fruto del árbol, seréis igual a Él. Y Él lo que no quiere es que seáis igual a Él, sabiendo el bien y el mal. Pero si coméis, ya no vais a necesitar de Él. Seréis iguales a Dios. Satanás blasfemó contra Dios. Y lo peor es que Eva le creyó. Y después vino Adán y comió también. Y después de eso, toda la historia ha sido un completo desastre por causa del pecado de Adán y de Eva, que son nuestros padres. ¿Yo qué tengo que ver con el pecado de Adán y Eva? Mucho, porque si Adán, siendo inocente, pecó, nosotros lo hubiéramos hecho hasta para vender. Yo digo, si yo hubiera estado en el huerto del Edén, hubiera agarrado todos los árboles del Edén, del árbol de la ciencia del bien y el mal, y hubiera hecho jugo y le hubiera dado hasta a los animales para que tomaran.
Si Adán, siendo inocente, nosotros no somos inocentes, Adán estaba en un estado de perfección mutable, en un estado de inocencia. Si Adán estando en un estado de inocencia pecó contra Dios, nosotros no lo hubiéramos hecho mejor, porque nosotros estamos en un estado de pecado, no de inocencia. No somos mejores que Adán. Estamos mal. Si decimos que no es pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, los inconversos dicen que no han pecado, ¿cierto? O sea, porque por eso rechazan el evangelio. Pero ¿qué de los creyentes? Bueno, los creyentes somos muy genéricos y ambiguos con el pecado, ¿no? A la hora de reconocer el pecado decimos, no, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. No hay nadie perfecto, solo Dios. Y cuando vamos a orar, ¿cierto? Incluso de forma personal, ¿no? Allá cuando hacemos nuestro devocional, decimos, Señor, perdona mis pecados. De forma general, ¿no? Genérica, o sea, como para no impuntarme mucho. Sí, Señor, todos somos pecadores. Oye, ¿por qué no le ponemos nombre a nuestro pecado? Señor, perdóname porque soy codicioso. Señor, perdóname porque amo al mundo. Nosotros por lo general hacemos énfasis en los pecados más escandalosos, ¿no? El robo, el asesinato, el adulterio, la fornicación, ¿cierto? La pornografía. ¿Y qué de amar al mundo? Amar al mundo es pecado. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Hay personas que aman el mundo. ¿Por qué? Les gusta la buena vida. Pero es que, ¿acaso tener una buena vida es pecado? Cuando lo amas, sí. Cuando es tu objetivo en la vida, sí. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Pasarla bueno, disfrutar. Me gusta viajar, me gustan las buenas cosas, trabajo para eso, para ser una persona excelente, que todo el mundo me vea y me reconozca, que la gente vea cómo me visto, que la gente vea los lugares donde he viajado, que la gente vea los lugares donde yo como. Eso es amar al mundo. ¿Cómo la ven? Y es pecado. Trabajo porque yo quiero que mi casa tenga 2 pisos para que la gente vea mis logros. Alguien dijo una vez, la peor pobreza es no tener casa propia. No, la peor pobreza es estar muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, porque puedes tener la mejor casa y con toda tu casa te vas a ir al infierno, porque allá hay mucho espacio para los castillos y palacios. El infierno es espacioso. No, la mayor pobreza no es tener casa, la mayor pobreza es no tener a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor está en los cielos diciendo, uy, casa propia. No, para el cielo mío. Ay, no tiene casa. Para el infierno. Vive alquilado, para el infierno, papito. No terminó de pagar las cuotas de la casa, para el infierno. Casa propia, para el cielo. La reina Isabel, uy, aquí al lado mío. No tenía casa, tenía un castillo. Multimillonaria, venga, siéntate aquí, Cristo. Bájate, reina Isabel, aquí al lado mío. Oh, las cosas no son así con Dios. Solo Cristo puede salvarnos. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en este mundo? No améis al mundo. No estamos aquí para ser exitosos ni para ser millonarios. Estamos aquí para vivir para Dios, para darle gloria a Dios con nuestras vidas, para que el mundo vea a Cristo a través de mí. Entonces, ¿es pecado querer tener una casa? No. Es pecado que esa sea mi única meta en la vida, que sea mi prioridad. No, mi prioridad debe ser glorificar a Dios. Y cuando mi prioridad es glorificar a Dios, tengo las cosas en la perspectiva correcta y le pido a Dios una casa para que mi casa glorifique a Dios.
y le ha pedido a Dios un buen trabajo para con ese trabajo glorificar a Dios. No al revés. Dios debe ser la prioridad. Entonces debemos ponerle nombre y apellido a nuestro pecado, porque lo demás suena a justificación, ¿no? A que me quiero sacar en limpio. No, todo el mundo peca, ¿sí? No juzguéis, si no seréis juzgados. Ya hemos explicado hasta el cansancio qué significa eso, ¿no? Es lo que Jesús quiso decir eso por enésima vez allí en Mateo 7, está censurando la hipocresía, ¿cierto? Hay un dicho que yo aprendí en la escuela. El mico le dijo al mono: ¿qué largo rabo tenés? Y el mono le contestó: ¿y el tuyo no te lo ves? Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a censurar el pecado de mi hermano cuando yo estoy peor. Soy un hipócrita. Uy, pero el hermano Juanito sí es mal hablado. Y yo en mi casa eso es una sola mentadera de madres, pero mejor dicho, soy un hipócrita. Eso es lo que Jesús está cuestionando. No que yo no pueda juzgar, o que no pueda incluso juzgar aún mi propio pecado. Tengo que ponerle nombre y apellido a mi pecado. Señor, perdóname porque soy un adúltero. Sí. Señor, perdóname porque amo a este mundo. Me gusta lo que el mundo ofrece. Si yo pudiera comprar una colchoneta y la tiraba en el Jardín Plaza y me acostaba allá a dormir allá y viviría allá, porque me encanta lo que el mundo ofrece. Señor, perdóname porque soy un mentiroso. La mentira está en mi boca. Señor, perdóname porque soy un chismoso. Me encanta hablar de los demás. Señor, perdóname porque soy arrogante y prepotente. Siempre miro a los demás por encima de mis hombros. Señor, perdóname porque me creo bueno. Creo que nunca peco. Creo que nadie tiene el derecho a llamarme la atención. Perdóname. Señor, perdóname por ingrato y malagradecido. Porque siempre veo el vaso medio lleno, medio vacío. Nunca veo el vaso medio lleno. Siempre me considero el pobrecito. ¡Pobre de mí! ¡Ay, pobre de mí! Señor, perdóname, porque soy ingrato contigo. Tengo que ponerle nombre a mi pecado. A decir, todos pecamos. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, yo no conozco mi corazón. Examíname tú, oh Dios, pruébame. Mira si hay en mi perversidad y guíame, Señor, tú guíame en el camino eterno. Porque si yo me voy solo me pierdo. Guíame tú, Señor. Jeremías 17:9. Este texto se lo saben de memoria todos ustedes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mi corazón, no, corazón nada. Dios dice en su palabra que no hay nada más falso, engañoso y mentiroso que el corazón. Dice, más que todas las cosas. Yo no puedo confiar en mí mismo, jamás. Por eso los creyentes venimos a la palabra de Dios, porque si oímos nuestro corazón, vamos a terminar en el despeñadero. Tenemos que ir a la luz de la palabra del Señor, no confiar en nosotros mismos. No es que yo soy pecador. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco. Si yo me guío a mí mismo, voy a terminar mal. Yo tengo es que buscar la guía de Dios a través de su palabra. Con esta conducta de decir yo no he pecado, las personas, además de insultar al Señor, están rechazando el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque como Él dijo, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. El plan de salvación de Dios consiste en salvar pecadores, no salvar gente buena, porque bueno no hay nadie. Alguien le preguntó a Arcis Sproul: maestro,
Y los niños inocentes de África, la gente inocente de África, van a ir al infierno. Y Esporón respondió: no, ninguna persona inocente o ningún niño inocente va a ir al infierno. Pero la pregunta es: ¿hay gente inocente? ¿Hay niños inocentes? Y la respuesta es no. Nadie, ningún inocente va al infierno, va a ir al infierno. El problema es que no hay nadie inocente, porque como ya confirmamos con la Biblia, no hay justo ni aún uno. El plan de salvación de Dios consiste en ofrecer salvación gratuita por medio de la fe a pecadores que se arrepienten. Pecadores. Así que si tú te consideras pecador, estás en el lugar correcto. Porque Dios ofrece salvación únicamente por la fe a todo aquel que se arrepiente. Tercer punto. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Arrepentimiento. Dios es fiel. En el versículo 6, aquí en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si vamos al versículo 8, vemos un paralelismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo casi lo mismo. En el versículo 6 dice comunión, ¿cierto? Si yo digo que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, el versículo 8 dice, si digo que no tengo pecado, el versículo 6 dice, miento. El versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. El versículo 6 dice, no practicamos la verdad. El versículo 8 dice, la verdad no está en nosotros. Hay un paralelismo. Pero en el versículo 7 hay un paralelismo también con el versículo 9, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un paralelismo allí. Es decir, Juan nos presenta un problema. El hombre está en pecado, pero también nos presenta la solución, porque Dios es un Dios justo, santo, pero también es un Dios de amor y de gracia. Y Él no va a condenar a ningún inocente, pero tampoco va a absolver a ningún culpable. No tendré por inocente al culpable, dice en su palabra. Por eso le ofrece un plan de salvación, porque no hay ningún inocente y nadie se puede salvar a sí mismo, porque como ya lo dijimos anteriormente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Por eso, en el versículo 9, Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es confesar? Padre, acúseme el pecado. No, eso no es confesar. En primer lugar, porque el Señor ya había dicho con anterioridad, no llamaréis Padre nuestro a nadie en la tierra. Ya por ahí estamos mal. Yo me voy a confesar, Padre, ¿no? Padre, Jesús dijo, no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ahí pecamos, ya. ¿Ante quién debo yo confesar mis pecados? Ante Dios, porque Él es el que me va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar? Cuando la confesión no es un encantamiento mágico, un ritual que, así como lo de Harry Potter, ¿no? Experto patronos y abracadabra, no. Confesar literalmente significa estar de acuerdo con Dios, decir lo que Dios dice. Dios dice, yo soy pecador, tú eres pecador. Entonces yo confieso, sí Señor, yo soy pecador. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, Señor. Necesito que me perdones. Eso es confesar. Si confesamos nuestros pecados.
Romanos 10, versículos 9 y 10, es un texto muy conocido, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso con mi boca lo que ya creí en mi corazón, lo que ya Dios obró en mi corazón. Yo confieso que el único Dios que existe es Jesucristo. Él es el Señor. Yo soy criatura suya. Yo me debo a Él. Mi vida le pertenece. Eso es lo que yo confieso. Señor, mi vida es tuya y yo no he vivido para ti, he vivido para mí, te he ofendido, no he seguido tu palabra, no he seguido tus mandamientos, Señor, perdóname. Eso es confesar a Jesucristo, confesar nuestros pecados. Y Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque la confesión no tiene poder alguno, porque yo lo confieso. La confesión tiene poder porque aquel a quien yo le confieso mis pecados es fiel y es justo. No reside en mí el poder de la confesión, reside en aquel a quien yo le confieso mis pecados, en su fidelidad y en su justicia, porque Él es fiel a su palabra. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él es fiel. Si tú crees en Cristo, tendrás vida eterna. ¡Punto! ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? Tienes vida eterna. Él es fiel. Pero no solamente por eso la confesión tiene poder, la confesión de mis pecados, sino porque yo estoy confesando mis pecados al justo, aquel que sacrificó a su propio Hijo en una cruz para ofrecerme salvación por gracia. ¿Por qué? Porque la única forma miren que la ley de ojo por ojo y diente por diente, eso ya pasó. No, Dios estableció el ojo por ojo y diente por diente para que no hubiera injusticia. Es una ley justa. Yo mato a una persona, ¿con qué la pago? 10 años de cárcel. No, yo no puedo pagar, o sea, ya lo maté. Yo me robo una moto, ¿con qué la pago? 2 años de cárcel. No, si yo me robo una moto, lo justo es que yo pague con otra moto. La ley del ojo por ojo y diente por diente es totalmente justa. Y se hizo también para no exceder el castigo, porque si una persona se roba la moto, yo no le voy a cobrar un carro. ¿Sí? Si una persona me dio un puño, si yo voy y lo mato, o que estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? No vamos a decir que aquí ahorita vamos a empezar es que me pegó y tú también lo era. No. Porque ahora practicamos la misericordia, ¿no? Pero para eso se hizo esa ley, para proteger al pueblo de la injusticia y del abuso de la autoridad. ¿Sí? Bueno, si te robaron una oveja, tienes que pagar la oveja. El que me robó una oveja, entonces le voy a matar a la mujer y a los hijos porque era mi oveja favorita. No. Protegía al pueblo de la injusticia. Ahora bien, esa ley también es un reflejo de Dios, porque pecamos contra un Dios infinito y eterno. ¿Con qué puedo yo pagar esa deuda? Si el hermano Javier me presta $1.000.000, ¿yo qué tengo que pagarle? $1.000.000. Ahora, si el hermano Javier me presta $1.000.000 y yo le devuelvo $100.000, yo estoy robando. No estoy pagando la deuda. Si mi ofensa fue contra el Dios eterno e infinitamente santo, ¿cuál es el castigo? Tiene que ser un castigo eterno. La única forma de yo pagar mi culpa, de yo expiar mi culpa, es siendo castigado por toda la eternidad. ¿Sí ven lo terrible? Toda la eternidad siendo objeto de la ira de Dios. O que alguien de valor eterno paga
culpa. Y por eso Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, para pagar mi culpa. Ahora, el eterno Hijo de Dios paga mi ofensa infinita y eterna, y la deuda queda cancelada. Eso es lo que se llama expiación. Mis pecados son expiados por la sangre de Jesucristo. Él es fiel y justo, porque si Él castigó mi pecado en Jesucristo, y yo creo en Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz es real, y me someto a ese sacrificio, estoy a paz y salvo con Dios, porque Él pagó por mí. Él es fiel y justo. Ya fue justo, conmigo no, con Jesucristo, porque lo castigó a Él en mi lugar. ¿Y yo qué recibo? Misericordia. Misericordia. Y la misericordia no es injusticia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí se cumple la expiación de nuestros pecados. Perdonar es el primer verbo, ¿cierto? Perdonar nuestros pecados. Y describe la acción de cancelar la deuda y restaurar al pecador. Si yo, habiendo creído en Cristo, termino en el infierno, Dios está siendo abusivo porque me está cobrando doble. Por eso la única forma de ser salvo es creyendo en Jesucristo, porque ya pagó por mí. Aplica su sacrificio a mi vida cuando yo creo en Él, y yo quedo ya a paz, en paz con Dios. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo verbo? Limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad, porque una vez el pecador ha sido perdonado, Dios lo santifica y lo lleva en un proceso de ¿qué? De crecimiento y madurez espiritual. Por eso todo aquel que dice que es creyente y no vive conforme a la palabra es un mentiroso y hace a Dios mentiroso, porque si Dios lo salvó, Dios lo santifica. Entonces, si hay una persona que dice: no, yo soy creyente, yo soy seguidor de Cristo, aleluya, aleluya, y es 10 años después de que dice que es creyente y todavía anda en por ahí pegándole al trago, por ahí fornicando, por ahí adulterando. No, pero mire, el hermano Juanito, desde que viene a la iglesia, yo le he conocido 3 mujeres. Primero, estoy diciendo mentiras porque no hay ningún hermano, es un adúltero. Es un adúltero. Miente. Su vida no ha sido transformada. Sigue siendo el mismo. El mismo. Tenaz, ¿cierto? Dios nos santifica de modo que ahora podemos tener comunión con Dios, porque andamos en la luz. Ahora bien, Dios no solamente es fiel, Él ha tomado la iniciativa, porque recuerden que no hay quien busque a Dios, ninguno de nosotros toma la iniciativa de buscar a Dios. Es porque Dios obra en nosotros. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor es el que llama al pecador: ven, pongámonos a cuenta. Ven, ponte de acuerdo conmigo. No soy yo el que digo: bueno, Señor, yo vine aquí. No, el Señor le dice: ven. Por eso nadie es salvo sin que antes se le predique el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, Dios llama al pecador. ¿Creen que nadie busca a Dios? Todo aquel que se arrepiente de sus pecados se arrepiente porque oyó la palabra de Dios. Venid, estemos a cuenta. Ponte a cuentas conmigo. Tú me debes. O me pagas en el infierno, o te acoges al sacrificio de mi Hijo. Yo me acojo al sacrificio de Jesús, porque Él sufrió y murió por mí. Yo no quiero ir al infierno. Y una vez una persona es perdonada de sus pecados, ahora es libre de la esclavitud del pecado para amar a Dios. Ahora sí puede amar a Dios.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora deseo tener comunión con Dios. Al verdadero creyente no hay que rogarle para que venga al culto, porque él desea tener comunión con Dios. ¿Qué pasa usted que no? No. Él desea tener comunión con Dios, tener comunión con sus hermanos, porque ama a Dios y ama su palabra. Debes dejar el orgullo. Acepta que eres pecador y ven a Cristo. Esa es la palabra de Dios para el incrédulo. Deja tu orgullo, humíllate, ven a Cristo. Y si ya eres creyente, acepta que has fallado, que tienes debilidades. Esas debilidades tienes que confesarlas delante de Dios. No, Señor, es que yo andaba en la calle orando y caí. No, Señor, perdóname, soy un pecador y amo mi pecado. Dios, dame la fortaleza para vencer. Señor, quítame estos deseos que te ofenden. La Biblia dice que los deseos de la carne batallan contra el alma. Señor, amo al mundo, me encanta el mundo, me encantan las comodidades. Señor, quítame estos deseos, ayúdame. Nadie peca porque sí. Nadie peca porque sí. No, todos pecamos con el deseo. Debemos reconocerlo. Señor, quítame el orgullo. Hoy con lo del empoderamiento femenino, a muchas mujeres, no digo a todas, porque hay mujeres muy humildes, pero a muchas mujeres ya no les puede ni hablar. No se les puede ni hablar. Señor, quítame el orgullo. Ojo, hay hombres tampoco a los que no les pueden ni hablar. Yo soy el hombre de la casa. Señor, quítame el orgullo, porque el orgullo es pecado. Conclusiones. Hay placas, murales y calcomanías para automóviles, ¿no? El pescadito. Dios es amor. Pero no vemos ningún carro que diga, tenga una calcomanía que diga Dios es luz, ¿no? Y Juan nos está diciendo Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si yo digo que ando en luz, que tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas, soy mentiroso. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero practico el pecado, soy mentiroso. Si yo digo que no tengo pecado, si yo digo que no practico el pecado, no solamente soy mentiroso, hago mentiroso a Dios. Nunca digas que eres un buen cristiano mientras fornicas, adulteras, blasfemas, robas y mientes. Yo soy un buen cristiano, pero tengo sexo libre, ¿no? A veces le dicen, ¿no? Sexo libre. Eso se llama fornicación. Y si es una práctica, no digas que eres creyente. Arrepiéntete de tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, es decir, se pone de acuerdo con Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Yo tengo que confesar mi pecado delante de Dios y apartarme de mi pecado. No, ya lo confesé. Bueno, a ver, ¿dónde hay muchachas? A ver, no. ¿Dónde hay chicos? Porque hoy también es por igual, ¿no? Las muchachas también fornican. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ponte de acuerdo con Dios. O andas en la luz o andas en las tinieblas. Son mutuamente excluyentes. Para Dios no hay escala de grises. Para Dios o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O que andar en la luz no significa que soy perfecto, porque Dios me está santificando. Pero si yo ando en la luz, no practico el pecado. Peco, sí, porque no soy perfecto, pero Dios me va llevando de la mano hacia la madurez espiritual, creciendo cada vez, dejando el pecado, acercándome más a Él. No practique el pecado, y el que peca y reza empata. Vengo el domingo al culto y no pasó nada. Ayer me emborraché, el domingo voy para el culto, ya.
Y de una ofrenda, mejor todavía, porque más doble punto. Cesta de 3, ¿cierto? Falta el vale, ¿cierto? Lanzo el tiro de 3 y enseguida me hacen falta. Y en sexto el tiro libre, ¿no? Doble. Fui a culto y di la ofrenda. Apártate de tu pecado. Apártate de tu pecado. En Lucas 18, del 11 al 13, dice la palabra de Dios: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, fuchi, los demás son pecadores, yo no, eso es para el de al lado, eso es para usted, ¿no? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, fuchi. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso era el fariseo. En lugar de reconocer su pecado delante de Dios, veniera con el pliego, con su currículum, ¿no? Señor, mira, sorpréndete. Pero Dios conoce mi corazón, yo no puedo sorprender a Dios. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, no derrames tu ira sobre mí. Señor, aplaca tu ira sobre mí. Quita tu ira de sobre mi cabeza. Eso es lo que significa ser propicio. Señor, inclina tu favor sobre mí. Ten misericordia de mí, porque soy pecador. Esa debe ser la oración del creyente. No, mira, Señor, esta semana yo fui al culto, esta semana di la ofrenda, esta semana hice esto. Mira, Señor, tienes que bendecirme porque es que yo soy muy bueno. Y enseguida estoy orando contigo. Señor, tienes que agradecerme que saqué este tiempito para orar, porque yo soy una persona muy ocupada. Esa es la oración del fariseo. Yo fui a culto, mire, fulano de tal no vino a culto, Señor. En cambio, yo sí estoy aquí. Tienes el privilegio de verme. No, la oración del creyente es el: Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, porque he pecado contra ti. Vamos a orar.